Ya hemos visto cómo calcular las tensiones producidas por un esfuerzo axial, las tensiones producidas por un momento flector y lo que hemos llamado flexión compuesta, en la que nos aparecía un esfuerzo axial y un momento flector. Pero en todos estos casos lo que teníamos eran tensiones normales. Lo que vamos a hacer ahora es ver el caso de flexión simple. En el caso de flexión simple, lo que tenemos es un momento flector, pero además tenemos un esfuerzo cortante. Entonces el momento flector nos va a producir tensiones normales, como hemos visto antes, no vamos a insistir más en ello, pero el esfuerzo cortante lo que nos va a producir son tensiones tangenciales. Lo que vamos a hacer en este vídeo es centrarnos en cómo calcular las tensiones tangenciales debidos a este esfuerzo cortante. Y nos vamos a centrar únicamente cuando tenemos un esfuerzo cortante en dirección Y, Q sub I. Si tuviésemos un esfuerzo cortante en dirección X, pues sería hacer exactamente lo mismo, pues cambiando los ejes X e Y. Bueno, ¿qué tensiones tangenciales aparecen cuando tenemos un esfuerzo cortante en dirección Y? Pues nos va a aparecer una distribución de tensiones tangenciales que va a depender únicamente de la coordenada Y. ¿Cómo las calculamos? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Si planteamos el equilibrio en la rebanada y tenemos un momento flector en la parte izquierda de la imagen, en la parte derecha tendremos el momento flector mx más diferencial de mx. Y lo mismo con el cortante, en la parte izquierda tenemos Q sub I, en la parte derecha tenemos Q sub I más diferencial de Q sub I. Bueno, pues vamos a plantear el equilibrio de esta rebanada. Si calculamos la suma de momentos alrededor de un punto que esté en la cara izquierda, lo que tenemos es, por un lado el momento mx, por el otro lado el momento mx más diferencial de mx, ¿y qué momento producen los esfuerzos cortantes? El cortante de la izquierda no produce momento porque está en la línea alrededor del punto sobre el que estamos calculando el equilibrio, y el cortante de la derecha produce un momento que es Q sub I más diferencial de Q sub I por la distancia diferencial de S. Si igualamos esto a cero, porque está en equilibrio, llegamos a esta expresión en la que tenemos que el cortante es la derivada del momento flector respecto de S. Bueno, esto es algo que ya habéis visto en cursos anteriores y que es lo que se ve cuando se aprende a calcular esfuerzos internos, es decir, el cortante es la derivada del momento flector, el diagrama de cortantes es la derivada del diagrama de momentos flectores. Bueno, ¿qué tensiones, cuál es la distribución de tensiones tangenciales que vamos a calcular? Esta distribución de tensiones tangenciales, que vemos debidas a un esfuerzo Q sub I, es una distribución de tensiones tangenciales que están actuando en la dirección Y, están actuando en la misma dirección en la que está actuando el cortante. ¿Cómo la calculamos? Bueno, primero vamos a definir lo que llamamos diferencial de sigma. Recordar que si tenemos un momento flector, tenemos la distribución de tensiones normales, que es el momento por la coordenada Y dividido entre el momento de inercia. Pero a mí lo que me va a interesar para plantear el equilibrio no es cuánto vale sigma, sino cuánto vale diferencial de sigma. Porque recordar que en un lado tenemos el momento flector y en el otro lado tenemos el momento flector más el diferencial del momento. Entonces, diferencial de sigma sería el diferencial del momento por I entre I sub X. Bueno, ahora vamos a ver dónde vamos a aplicar este diferencial de sigma. Nos cogemos la parte superior de la rebanada únicamente y vamos a calcular el equilibrio horizontal, el equilibrio de fuerzas horizontales solamente en esta parte. Entonces en la parte izquierda tenemos sigma, en la parte derecha tenemos sigma más diferencial de sigma, de modo que si hacemos equilibrio horizontal, lo que me interesa es integrar diferencial de sigma, que es la diferencia entre ellos. Entonces, ¿cómo puede estar en equilibrio esto? Bueno, primero vamos a ver la integral de diferencial de sigma. La integral de diferencial de sigma sería la integral desde la coordenada inferior hasta la coordenada superior de diferencial de sigma por el ancho b, que de forma genérica va a depender de la coordenada y, es decir, no tiene por qué ser una sección rectangular, podemos tener una sección en forma de t o en forma de i, y el ancho de la pieza puede ir variando a lo largo de la coordenada vertical. El ancho, que de forma genérica va a depender de la coordenada i por diferencial de i, de modo que lo que tenemos en esa expresión es la integral de diferencial de sigma a lo largo de toda la superficie. ¿Cómo está en equilibrio esto si tenemos diferentes tensiones en la parte derecha que en la parte izquierda? Bueno, pues porque aparte de las tensiones normales tenemos las tensiones tangenciales que están actuando en la cara inferior. Entonces lo que vamos a hacer es también considerar estas tensiones tangenciales. Si las tensiones tangenciales solamente dependen de la coordenada y, lo que va a ocurrir es que estas tensiones tangenciales en esta superficie de la rebanada que hemos definido las podemos asumir como uniformes. Entonces, esta tensión tangencial por la superficie sería la tensión tangencial por diferencial de S y multiplicado por el ancho P.
Si hacemos esa integral, lo que vamos a sustituir es diferencial de sigma por la expresión que hemos visto antes, diferencial del momento por la coordenada y entre el momento e inercia. Y eso tiene que ser igual, evidentemente, a la tensión tangencial por la superficie. Si despejamos de ahí, llegaríamos a esta expresión para la tensión tangencial. La tensión tangencial sería la derivada del momento respecto de S multiplicado por el momento estático, que es una propiedad geométrica, dividido entre el momento de inercia y por el ancho. El momento estático, la derivada del momento respecto de diferencial de S, hemos dicho que era Q sub I, de modo que llegamos a esta expresión. La tensión tangencial es Q sub I, el cortante que aplicamos, multiplicado por el momento estático, dividido entre el momento de inercia y por el ancho de la pieza. Y la forma de calcular el momento estático pues es esta expresión. Es una propiedad geométrica, pero es distinto del momento de inercia. Cuando hablamos del momento de inercia, hablamos del momento de inercia de toda la pieza. Cuando hablamos del momento estático, estamos hablando del momento estático de esta zona con la que nos hemos quedado. Es decir, si tenemos una coordenada I, el momento estático que calculamos es el momento estático de la parte superior de la pieza respecto de esta coordenada I, no de toda la pieza. Simplemente de la parte que se nos ha quedado arriba. Cuando hagamos algunos ejercicios vais a entender mejor cómo calculamos esto. Bueno, pues si hemos calculado las tensiones tangenciales en un plano horizontal, y esto está en equilibrio, pues naturalmente las tensiones tangenciales que nos aparecen en este plano horizontal, en el plano que forma 90 grados con él, tienen que estar en equilibrio. Esto recordar que era lo que habíamos dicho, de que tau xi tiene que ser igual a tau ix. Por lo tanto, estamos calculando también las tensiones tangenciales, no en el plano horizontal, sino en distintos puntos de la rebanada. Entonces, dependiendo de la altura a la que cortemos, estaríamos calculando las tensiones que van a actuar en dirección vertical, pero en distintos valores de la coordenada y. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a ver cómo aplicar esto a una sección rectangular sometida a un cortante Q sub I. La expresión general pues es la que hemos dicho. Q sub I sería, la tensión tangencial sería Q sub I por el momento estático. El momento estático, recordar que de forma genérica, si tenemos esta coordenada I, no sería de toda la pieza pintada en azul, sino sería de esta parte rayada que hemos puesto en la parte superior. Y dividimos por el momento de inercia, ahora sí, de toda la pieza, y por el ancho en esta zona. En este caso es una sección rectangular y el ancho es constante, pero el ancho de forma genérica va a ir variando a lo largo de la coordenada. Bueno, pues el momento estático sería el momento estático simplemente de esta zona, sustituimos los valores, el momento de inercia es el momento de inercia de una sección rectangular, un doceavo del ancho por el canto al cubo, y obtenemos este resultado. Para las tensiones de flexión, las tensiones producidas por un momento flector serían tensiones normales, ya hemos visto cómo calcularlas, pasarían por la fibra neutra. Las tensiones de cortadura tendrían esta distribución cuadrática y el valor máximo de las tensiones de cortadura nos aparecerían justo en la fibra neutra. Y bueno, esto no es casualidad. Las tensiones máximas de cortadura van a aparecer siempre en el centro de gravedad de la pieza, porque es donde vamos a tener el momento estático máximo, siempre que tengamos una sección rectangular, porque justo en el centro de la pieza, justo en el centro de gravedad, es donde vamos a tener el momento estático máximo, pero recordar que dividimos por el ancho. Entonces, si hay zonas con diferente ancho, pues vamos a tener saltos en la distribución de las tensiones normales. Entonces, si en la zona donde tenemos el centro de gravedad es donde tenemos el ancho mínimo, seguro que ahí nos aparecen las tensiones tangenciales máximas. Pero tenemos que asegurarnos que es donde el valor de B, el valor del ancho de la pieza, es mínimo, si no, no tiene por qué ser así. Y bueno, y en este caso la tensión tangencial máxima es 3/2 del valor del cortante entre la superficie. El valor del cortante entre la superficie podría ser lo que llamamos la tensión tangencial media. De modo que es 1,5 veces el valor de la tensión tangencial media. Aunque fijaros que para calcular las tensiones tangenciales máximas no nos vale simplemente con calcular el cortante y dividirlo por la superficie, porque lo estaríamos minorando. El valor real es mucho mayor que simplemente el cortante entre el área, es un 50% mayor. Bueno, yo os propongo un ejemplo. Aquí tenemos una sección en forma de T, esta ya no es tan sencilla como la sección rectangular, y en esta sección lo que tenemos es
lo podríamos dividir, por ejemplo, en dos rectángulos, pero lo que tenemos es que el valor de B, el valor del ancho, es distinto en la parte inferior que en la parte superior. Entonces tenéis que tener mucho cuidado al calcularlo, y lo que os propongo es que intentéis calcular las tensiones normales máximas y las tensiones tangenciales máximas cuando aplicamos un momento, que como veis aquí es de menos 200 kN/m, y un cortante que vale 2000 kN. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Bueno, pues vamos a ver la solución, a ver si realmente habéis llegado a la solución correcta. Tenemos esta geometría de la pieza y lo primero que tenemos que calcular, si queremos calcular los momentos de inercia, es estimar o calcular dónde va a estar el centro de gravedad. Si calculamos el centro de la gravedad, está a 200 milímetros respecto de la cara inferior. Y a partir de ahí ya podemos calcular los momentos de inercia. Aquí tenéis un poco detallado cómo se han calculado los momentos de inercia. Naturalmente son simplemente rectángulos, de modo que lo único que hay que hacer es calcular el momento de inercia de un rectángulo alrededor de su centro de gravedad y añadirle la componente de Steiner. La distribución de tensiones normales sería simplemente el momento flector por la coordenada I entre el momento de inercia. Y nos sale una tensión de tracción de 160 megapascales y una tensión de compresión de 80 megapascales. ¿Por qué sale más a tracción que a compresión? Pues porque el centro de gravedad no está en la coordenada media, sino que está a 200 milímetros de la parte inferior y a 100 milímetros solo de la parte superior. De modo que en la parte inferior, que es donde tenemos tracción, tenemos más tensiones, un valor absoluto mayor de las tensiones, que en la parte superior, que es donde tenemos compresión. ¿Qué ocurre con las tensiones tangenciales? Tenemos un valor del cortante, que es Q sub I, que vale 2000 kN. ¿Cómo calculábamos las tensiones cortantes? Pues las tensiones de cortadura, pues es el valor del cortante, le multiplicamos por el momento estático y dividimos por el ancho y por el momento de inercia. El momento de inercia ya lo hemos calculado, el ancho justo en el centro de gravedad de la pieza son 60 milímetros y el momento estático en el centro de gravedad de la pieza pues sería el momento estático de este rectangulito que hemos pintado en negro, más este otro rectángulo que hemos pintado en verde oscuro. Recordad, solamente la parte superior es con la que nos quedamos. ¿Por qué la parte superior y no la parte inferior? Si queréis podréis hacer la prueba y si lo hacéis con la parte inferior os va a salir exactamente lo mismo. De modo que, por ejemplo, en este caso sería más fácil hacerlo con la parte inferior. En cualquier caso, este es el resultado, 1,2 por 10 a la 6 milímetros al cubo. Sustituimos y nos da este valor de 160 megapascales. ¿Y cómo sería la distribución de tensiones? Bueno, pues aquí la tenéis. Tenemos una distribución lineal de la tensión normal debida al momento flector. Y en el caso de las tensiones de cortadura tendríamos una distribución cuadrática, pero en este caso tenemos un salto. ¿Por qué aparece este salto? Porque justo donde pasamos del cambio de ancho, que pasa de valer 300 a valer 60, ahí cambiamos el ancho, entonces en lugar de estar dividiendo por 60, estamos dividiendo por 300. Entonces, por eso cae bastante el valor de la tensión de cortadura. Y el valor máximo es ese valor de 160 que hemos calculado antes.